Sobre las llanuras que confina el horizonte nace generoso el algodón. La tierra, matriz inagotable, se entrega a la caricia fecunda del arado. Vuelve la simiente al regazo materno para repetir el eterno prodigio de la germinación. A comienzos del siglo XX, Argentina era vista por el mundo como una promesa, una tierra de extraordinaria fertilidad escasamente poblada. Europa continuaba su proceso de industrialización y nuestro país obedecía al pie de la letra su misión de convertirse en granero del mundo. Ese modelo agroexportador dotaba de divisas a la élite dirigente que preparaba para el centenario de la Revolución de Mayo lujosos festejos donde se homenajeaba a sí misma. Sin embargo, esa celebración se desarrollaba bajo estado de sitio. No todo era paz y armonía, era la celebración de una nación sin el pueblo. El pueblo trabajador, con fuerte impronta de inmigración europea, se identificaba con el radicalismo, el anarquismo y el socialismo. El poder de la oligarquía se mantenía con la práctica del fraude electoral. Por esta razón, la primera victoria de las mayorías fue la ley Sáenz-Peña, que puso en vigencia el voto universal, secreto y obligatorio, aunque solo para los hombres. La elección que tiene su trastienda en los colegios electorales torna dudoso el triunfo del hombre que siempre dijo no. El triunfo de Hipólito Yrigoyen en 1916 no significó el fin de la oligarquía terrateniente. Su programa de gobierno no fue revolucionario, pero hubo un cambio de actitud del Estado con respecto a las clases medias y populares. El espíritu humanitario de Yrigoyen le brindó un prestigio legendario. Fue considerado el padre de los pobres. El estallido de la guerra en Europa y el desabastecimiento obligó a la Argentina a seguir el camino de la industrialización, y así se desarrollaba aún más el movimiento obrero. En 1918, una rebelión encabezada por universitarios desencadenó la reforma universitaria. En 1919, una huelga revolucionaria en los talleres metalúrgicos Bacena terminó en la Semana Trágica, una represión brutal. Durante el primer gobierno de Yrigoyen, los sectores populares lograron avances que se moderaron durante los años de Marcelo T. de Alvear. La vuelta de Yrigoyen se produjo en torno a una bandera: la nacionalización del petróleo en disputa con la Standard Oil. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. El 6 de septiembre de 1930, un movimiento militar le restauró el poder a la vieja oligarquía terrateniente, que mantenía el poder económico a pesar de la derrota política que había sufrido en 1916. Del 30 al 45 se suceden gobiernos basados en el fraude que continúan la restauración conservadora. Desde las primeras horas de la tarde se advierte en Plaza de Mayo nuevamente la afluencia creciente de público que llega desde los barrios suburbanos de la capital. Los manifestantes van agrupándose frente a la Casa Rosada y repiten a voz coreada sus aspiraciones. Hasta que el 17 de octubre de 1945 irrumpe en escena un movimiento capaz de amalgamar nuevas identidades con viejas banderas sociales. Nace el peronismo, cuyo rostro no era el inmigrante europeo, sino el cabecita negra, como denominaba la oligarquía a los que desde el interior se acercaban a las ciudades. Viviendo en arrabales, villas o asentamientos, a través del peronismo conquistaron derechos. El peronismo fue un ejercicio efectivo de soberanía popular. Ya está concretada en cifras la voluntad popular. Ya reflejan los guarismos las pizarras de todos los diarios. Y el triunfo definitivo de Perón por casi 2,5 millones de votos consagra la profunda pasión argentina por su conductor de esta hora gloriosa.
de esta hora en que el pueblo ha comprobado definitivamente que Perón cumple, y el pueblo ha sabido cumplir con Perón y con Eva Perón. Soberanía política, independencia económica y justicia social fueron sus principios. Nacionalización de los ferrocarriles y los recursos estratégicos, unidad latinoamericana y felicidad del pueblo a través del consumo y el acceso a la cultura fueron los pilares del gobierno encabezado por Perón. El andamiaje jurídico que le brindó la Constitución de 1949 fue el máximo ejemplo de soberanía en el continente. El 16 de septiembre del 55, el revanchismo y el odio puso freno a la democratización de este movimiento político. Persecución, muerte y bombardeos a Plaza de Mayo fueron el prólogo de la proscripción del peronismo. Hubo una pausa, más bien una primavera. En el año 73, la lucha de los trabajadores, sumado al espíritu revolucionario que habitaba en los jóvenes de los años 70, impulsaron el retorno de la democracia y la vuelta de Perón. Fueron años difíciles, de enfrentamientos incluso al interior del peronismo. Después llegó el infierno. Una dictadura encabezada por las fuerzas militares, apoyada por la oligarquía y avalada por Washington, se impuso con el objetivo de disciplinar al pueblo. Muerte, exilio y desaparición fue su programa. La destrucción de la industria nacional y con ella 800.000 fuentes de trabajo fueron las consecuencias directas de lo que Rodolfo Walsh llamó miseria planificada. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La derrota de Malvinas y el desastre económico aceleraron el fin de la dictadura. El 10 de diciembre del 83 la democracia volvió. Pero ya estaba renga y luego de un vano esfuerzo del alfonsinismo, la política sucumbió ante los poderes reales. La traición menemista finalizó la obra que la dictadura no pudo terminar: destruir el motor de la movilidad social ascendente, el trabajo. Y la política se transformó en sinónimo de corrupción. Privatizaciones, deuda externa y pobreza para la mitad de los argentinos fueron el corolario del programa neoliberal. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Pero el helicóptero de la Rúa y un tendal de muertos en los alrededores de Plaza de Mayo fueron lo último que decidió sufrir nuestro pueblo. En diciembre de 2001 se inicia una dura transición que culmina el 25 de mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner se transforma en presidente. Cada medida de la etapa kirchnerista tiene un correlato histórico en relación a la soberanía popular. La decisión de juzgar a los responsables del genocidio impidió que el país continúe su historia con los ojos cerrados. La quita de la deuda del 2005 restituyó al Estado como defensor de los intereses nacionales. El crecimiento económico con inclusión encaminó al país a la industrialización. La reestatización de enclaves estratégicos como Aerolíneas Argentinas y los fondos previsionales otorgaron herramientas de integración. Como dijo la presidenta en el cierre de su campaña electoral, desde el 2003 los argentinos recuperamos la autoestima. Ese proceso sigue abierto. La tarea no está concluida. La nueva ley de medios audiovisuales y la asignación universal por hijo son parte del espíritu popular de un bicentenario que tiene, por sobre todas las cosas, una diferencia sustancial con aquel centenario. El pueblo está aquí. 200 años de historia son 200 años de soberanía, de hacernos dueños de nuestro destino.